vamos a ver con algunos consejitos para mejorar vuestras conclusiones finales, que también es importante porque deja la última impresión en el jurado y puede a veces incluso marcar la diferencia entre ganar o perder, ¿de acuerdo? Entonces he visto también algunos errores en este aspecto y en este caso os voy a presentar, aunque no se ve con mucha claridad, pero el volumen sí está bien, el debate, la conclusión en contra que hizo una alumna mía, Marina Valdivia, en el año 2019, ¿vale? En la final del torneo de debate, que en nuestro caso lo llamábamos debates Gorgias, en honor al sofista de la época de la antigua Grecia. Ahí va. Buenas tardes, mi nombre es Marina Valdivia y soy la conclusora del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta que se nos plantea hoy en este debate. ¿Debería derogarse la ley actual de violencia de género para ser sustituida por la ley de violencia intrafamiliar? Nosotras respondemos con un definitivo no. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a Víctor Pareja por realizar este torneo de debate y sobre todo al equipo contrario por su esfuerzo y trabajo. ¿Cuál ha sido su principal error? No tomar conciencia del cuadro completo de la situación de la mujer en España, sabiendo que muchas de ellas mueren día a día a causa de la violencia de género. Repasemos los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, nos han dado un argumento de peligrosidad, en el que nos dicen que nada más empezar el año, 7 mujeres han sido asesinadas. Entonces, ¿de qué sirve esta ley? Pues señores, hace menos de 100 años, ¿cuántas mujeres creen que murieron por esta razón? Está claro que día a día avanzamos mucho más. En segundo lugar, un argumento legal, en el que nos dicen que está claro que esta ley no está funcionando porque las mujeres no denuncian. Estas mujeres no denuncian por culpa del miedo hacia los maltratadores, no por la ley. Y por último, su argumento psicológico, en el que nos dicen que esta ley no ofrece ayuda a los niños. Pero es que, señores, para eso está la Ley de Protección Integral. Como bien dice la palabra, protege tanto a los niños como a las mujeres víctimas de violencia de género. Además, también existe la Ley de Protección del Menor. Ahora recordaremos nuestros argumentos, que quedan sólidamente en pie, para dejar más clara aún nuestra postura. Un argumento histórico en el que demostramos que las mujeres siempre han estado y siguen estando reprimidas y que menos que tener una ley que las proteja. En segundo lugar, un argumento social, donde aclaramos lo necesaria que es esta ley y la infinidad de víctimas que hay día a día. Por último, un argumento de innecesariedad, debido a que ya existen otras leyes que protegen tanto a niños como a ancianos como a hombres. Como ya han dicho mis compañeras anteriormente, no se trata de discriminar a los hombres, sino que en la relación afectiva el sujeto perjudicado es mayoritariamente la mujer. Y es que, señores, esta ley no es discriminatoria, sino que trata de responder a una realidad. Y la realidad es esa: cientos de mujeres que mueren al año en nuestro país a manos de la violencia de género. La gravedad de este problema hace imprescindible la existencia de una ley que la elimine y proteja a todas las víctimas. Es un tipo de violencia que sufren las mujeres por el mero y simple hecho de ser mujeres. Por esto y todo lo mencionado durante este debate, mis compañeros y yo nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta que se nos planteó, por todas las mujeres que ya no están y por las que a día de hoy sufren este tipo de violencia en silencio. Ahora me gustaría finalizar con una frase que dice así: por todas las que salieron a bailar y no volvieron, por las que abrazaron a su madre sin saber que iba a ser su último abrazo, por todas las que fueron violadas o asesinadas. Por eso debemos ser el grito de las que ya no pueden hacerlo. Y ahora, 5 segundos de silencio por las que ya no tienen voz. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, Marina hace muchas cosas durante esos 2 minutos, porque en la final, en la gran final, dejaba 2 minutos. Nosotros estamos un poco ahí constreñidos por el tema del recreo y claro, no tenemos más remedio que ajustarnos ahí porque ya habéis visto que a veces incluso nos toca el timbre. Bueno, un secreto de Marina es que ella tomaba muchos apuntes, ella estaba todo el debate escribiendo, ¿vale? Que sabía que le tocaba salir la última y entonces ella
tenía muchas cosas escritas de todo lo que había dicho el equipo contrario, cómo se llamaban sus argumentos, cómo le habían respondido y cómo le habían criticado esos argumentos, etcétera, ¿no? Y luego tenía preparada su parte, de manera que aunque ella lee, pero levanta constantemente la vista, ¿no? Es una persona tímida, eso sí lo tengo que decir. Bueno, entonces, una parte de vuestro discurso final, el conclusor o la conclusora ya lo tiene escrito y lo tiene aprendido, toda la parte de vuestros propios argumentos, etcétera, ¿no? La parte final, el principio que es de saludo, de agradecimiento, pero la parte que no tiene escrita, que es pues, todo lo que se discute de lo que ha dicho el otro equipo, cómo lo habéis contestado vosotros, etcétera, tiene que tomar nota. Y además yo lo haría en 2 columnas paralelas en las que iría poniendo a la izquierda qué ha dicho el equipo contrario y a la derecha qué le hemos contestado nosotros o cómo le hemos replicado o cómo le hemos criticado, ¿vale? Porque eso te permite luego más fácilmente seguir el discurso y hacer un resumen, porque al fin y al cabo eso es la conclusión, un resumen de lo que ha ocurrido durante el debate, pero en el que intentas barrer para casa, llevarte a tu terreno a los jueces. Bueno, pues esa es mi primer consejo. El que vaya a hacer la conclusión tiene que estar sentado en la mesa escribiendo sin parar todo lo que van diciendo los otros equipos. Eso le va a dar mucho más seguridad para hacer un buen debate y una buena conclusión y que no le sobre tiempo, además. El segundo habla de los comienzos. Es que a veces de verdad empezáis las conclusiones o las introducciones sin presentaros, sin decir vuestro nombre, sin decir algún agradecimiento a la organización, al equipo contrario por el magnífico debate que han hecho. No sé, tener un detalle, empezar con una cita, por ejemplo, o recordar la cita, por ejemplo, del introductor, que eso es una forma de acabar de una manera, ¿no?, circular el debate desde vuestro punto de vista. Así que empezar haciendo esa presentación y ese agradecimiento. En segundo lugar, lo primero que se hace es decir cuál era el tema, cuál era la pregunta que nos ha traído aquí y cuál era vuestra tesis, la respuesta, digamos, breve a esa pregunta desde vuestro punto de vista, ¿no? Porque al fin y al cabo, y más a esta altura del debate, los jueces ya tienen un montón de piezas en su cabeza, de ideas, de conceptos que vosotros y los dos equipos habéis ido mencionando. Entonces, intentar encajar vuestra pieza central de manera que se quede con la idea principal y que de alguna manera deje huella, ¿no?, en la memoria de los jueces es importante, ¿vale? De hecho, yo repetiría la tesis principal en cada una de las intervenciones, tanto en la introducción como la réplica, con la contrarréplica. Haría ese esfuerzo de ir remarcando, ¿no?, cuál es vuestra posición de una manera clara para el jurado. Y además, Marina dice muchas cosas, pero las tiene todas muy bien ordenadas, es cierto. Y el truco consiste, bueno, hay distintas maneras de ordenarnos, ¿no?, pero una de ellas, la más utilizada suele ser empezar con los argumentos del equipo contrario, repasar lo que ellos han dicho y sobre todo dejando claro que lo habéis criticado y lo habéis derrumbado con vuestros argumentos, con vuestras evidencias, con vuestras críticas, con preguntas, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, ya pasáis a vuestros propios argumentos, para que queden, como por decirlo así, por encima de los suyos, para que queden más recientes al trabajo de los jueces ya de poner una nota. Entonces, repasáis también vuestros propios argumentos, citándolos, como hace Marina. Su primer argumento era un argumento de ejemplaridad, no sé qué, no sé lo que dice, pero va poniéndole etiquetas a los argumentos para que el jurado los localice más fácilmente. Nuestro primer argumento, nuestro segundo argumento, nuestro tercer argumento, ¿de acuerdo? El orden es fundamental porque los jueces no tienen escrito, no tienen delante vuestro papel, no saben cuál es vuestro discurso y cómo estáis encadenando las ideas. Entonces, todo lo que les facilite a ellos la tarea de saber qué es lo que pensáis y por qué lo pensáis, pues mejor. Y se suele terminar al final
con un broche de oro, por decirlo así. Vuestro discurso ya ha hecho el trabajo de construir vuestros argumentos, demostrar vuestra evidencia, vuestro trabajo, entonces dedicar los últimos segundos a un final brillante, que lo podéis tener preparado, que puede ser hacer una especie de... Bueno, Marina hace como una performance ahí, ¿no? Y dice, y ahora 5 segundos por todas esas mujeres que han muerto en lo que va de año. Y ella misma va señalando, ¿no? Claro, imaginar el teatro del instituto en el que caben 300 personas en silencio, viendo cómo ella hacía la cuenta atrás. Eso es impactante, ¿no? Porque deja además en el aire una idea. Lo importante son las mujeres que han muerto y por tanto hay que mantener esa ley. ¿De acuerdo? Algo que conmueva, no tiene por qué ser eso, puede a lo mejor ser simplemente una cita, ¿vale? Y por supuesto no olvidéis de dar las gracias, porque muchas gracias, o gracias por su atención, es como la señal para que la gente empiece a aplaudir, ¿no? Y bueno, queda mucho mejor que si simplemente te callas porque ya has terminado lo que tenías que decir, que de verdad que yo a veces no sé, os miro a ver si habéis terminado o no. Bueno, y como decía, pues, si tenéis problemas con el tiempo porque os sobra tiempo o os falta tiempo, si os falta tiempo yo voy a dejar que sigáis hablando, no os voy a cortar si tenéis 10 segundos, 15 más. Si lo tuvierais ensayado, pues sería más fácil y controláis bastante. Pero bueno, más problemas hay cuando te sobra mucho tiempo, porque queda un poco feo que te sobre 20 segundos, ¿no? Una sensación de poca preparación, ¿no? Entonces, si eso te ocurriera, vuelve a repetir, a recordar tus argumentos finales, ¿no? Vuelve a decir, bueno, y por tanto, recordamos cuáles han sido nuestros argumentos, el primero este, el segundo este, el tercero este, así rellenas a lo mejor esos 15 o 20 segundos que te han sobrado ahí, que no sabía qué decir más. ¿De acuerdo? Eso es un truco. Bueno, hay otra serie de consejos que os quiero dar que son más generales, que no tienen que ver con la conclusión, con las introducciones, sino en general, de cosas que yo he visto que pueden mejorarse, ¿no? La primera es la vocalización, la emisión de la voz, ¿vale? Tenéis un micrófono, es cierto, pero eso no quiere decir que habléis con claridad. Hablar con claridad, vocalizar es decir con la boca bien abierta cada una de las vocales, A, E, I, O, U, ¿vale? Incluso aunque tú te comas consonantes, porque podemos hablar en andaluz, comernos las S y no pasa nada, te van a entender perfectamente siempre que tú vocalices, pero hay gente que habla con la boca muy chiquita, muy cerrada, ¿no? O que coge el micrófono muy de lejos, o que dice una frase y las 2 o 3 últimas palabras ya baja el micrófono por timidez, por ejemplo. Pero si el público o el jurado, sobre todo, no te entienden, da igual que tu discurso sea maravilloso, porque no te están entendiendo. ¿Entendido? Es muy importante esto, ¿vale? Luego es que se note el trabajo de equipo, porque hay equipos en los que una persona o dos tienen casi todo el protagonismo y parece que los otros no han hecho nada, mientras que cuando ves un equipo en el que todos participan y todos tienen cosas importantes que decir, pues la verdad es que eso el jurado lo nota y lo valora también, lo aprecia, ¿de acuerdo? Se nota que es un equipo sólido. Hay que trabajar en equipo antes y durante el debate, es decir, antes, para investigar, hay que reunirse. Yo os dejo información, materiales que tenéis en el Classroom, pero tenéis que dedicar tiempo porque, a ver, si no, no sale un debate en condiciones, ¿no? Entonces, intentad eso, tener clara la idea, que todo el equipo sepa, ¿no?, en lo que va. Y durante el debate, que todos participen y bueno, que no tenga nadie más protagonismo que nadie, ¿no? Intentar elegir bien quién puede hacer una buena introducción, quién de los 4 puede tener, pues a lo mejor, la capacidad de aprenderse un discurso, de hablar de forma elegante, tranquila, mientras que en las refutaciones la capacidad principal es la capacidad de los reflejos para responder al otro equipo, con buenas críticas, con buenas respuestas a las críticas de ellos, etcétera, ¿no? Y en la conclusión final, lo normal es alguien que sea bueno tomando apuntes, resumiendo, ¿no?, teniendo la capacidad de síntesis, ¿vale? Porque eso es lo que ocurre en la conclusión. Así que podéis repartiros el trabajo, ¿vale? Otra cosa, el tema de las evidencias,
creo que algunos equipos lo hacen bien y otros no lo hacen tan bien, otros ni siquiera presentan evidencia, dicen, pues es que resulta que el 68% de los españoles están en contra de los toros. Bueno, pero eso ¿de dónde lo saca usted? El otro equipo podría darte un zasca, porque si no le dices de dónde ha salido ese informe, ¿vale? La evidencia son esos datos, informes, estadísticas, encuestas o gráficas que tú puedes llevar allí fotocopiadas. Es mejor si lo llevas, ¿vale? Por si quieres entregársela al jurado. A veces son necesarias, a veces no, pero en todo caso cuando tú ya lo enseñas, ya estás diciendo, oiga, que lo tengo aquí, el dato. Segundo, la evidencia hay que nombrarla, hay que decir cuál es la fuente. Pues esto viene del Centro Superior de Investigaciones Científicas, o esto es un informe de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Es decir, en qué consiste. Y dice tal, y hay que a veces que explicarla, porque algunos sacáis, por ejemplo, una gráfica, bueno, pretendéis que el jurado, o no digo ya ni el público, pues adivine lo que quiere decir aquello, ¿no? Entonces, aunque perdáis 5 o 10 segundos, pero un poco decir de qué va, ¿no? A veces un truco que se usa mucho en la universidad es que si tú tienes una gráfica o un informe que tú quieres enseñar, puedes poner por detrás, por la parte donde no se ve, pegar un post-it donde venga la información. Es decir, voy a decir esta evidencia, cuál es la fuente, de dónde la he sacado y qué es lo que quiero decir sobre ella de forma breve, ¿vale? Porque así, si se me olvida en ese momento, no lo recuerdo, pues lo leo, ¿de acuerdo? Lo enseño así y lo leo por detrás. Bien, el uso del atril, bueno, cuando tengáis más experiencia, ya veréis cómo os vais a desprender del atril. El atril a veces es como una protección y sobre todo para la gente tímida, pues es normal que se queden ahí, tienen ahí su papel, pero en otros casos no es necesario, incluso puedes salir del atril, puedes moverte fácilmente y te da una elegancia todavía mayor, porque se ve todo tu cuerpo hablándole a la gente, te da una sensación de seguridad, de confianza muy interesante. Lo contrario pasa cuando estáis los 4 amontonados detrás del atril y dos de ellos allí escondidos detrás por si alguien del público les mira mal. No sé qué miedo tenéis, pero lo ideal sería que al menos 1 o 2 personas se sentaran conmigo en la mesa, que por eso yo he dejado espacio allí, ¿vale? Y yo no muerdo, y que solo 2 estuvieran de pie, luego vais cambiando, etcétera, ¿vale? Pero así pues todo el mundo está visible, ¿no? Es que de verdad a veces formáis como unos grupitos escondidos ahí detrás y la gente quiere veros, quiere no solo escucharos, ¿vale? Así que, bueno, poco a poco, son detalles importantes. Las preguntas finales, casi todo el mundo me ha gustado las preguntas que han hecho. Algunas han sido tan obvias que, bueno, ya era previsible lo que iba a responder el equipo contrario, con lo cual, pues no tiene gracia. La pregunta final es buena, es muy buena cuando el otro equipo se queda callado y no sabe responder. Se queda como tocado, ¿no? Es decir, no se lo esperaban. Tú sí tienes que saber un poco lo que te pueden responder y cuando hagas la pregunta ponerte en el lugar de si estuvieras enfrente, ¿qué responderías? Porque a veces la pregunta final tiene doble filo, se puede volver contra ti y que te den un zasca a ellos porque una buena respuesta lo que hace es darle más fuerza al otro equipo en vez de a ti, ¿vale? Entonces, bueno, y por favor, pronunciarlas bien, que hemos tenido que repetir la mitad de las preguntas finales porque la gente las dice a toda prisa, no vocalizan, se le olvida el micrófono, despacio, ¿vale? No hagáis preguntas larguísimas, la pregunta final no puede ser una excusa para ahora yo te voy a contar mi argumento otra vez y ahora yo te voy a dar media hora de la lata, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que ser preguntas cortas, como mucho 15 segundos, y bien redactadas, pensarlas bien y ensayarlas, ¿no? De forma que veamos, que vosotros mismos veáis si es fácil o difícil responder. Pues nada más, mucha suerte y muchas gracias y perdonad aquí el tostón que os doy con esto de los debates, pero bueno, creo que os estáis divirtiendo y encima vais a mejorar, ya veréis cómo en la segunda tanda mejoraréis y luego tendremos cuartos de final, semifinales y la gran final que viene con sorpresa porque no la haremos aquí en el instituto, nos vamos a ir a un sitio más grande, más espectacular, con más público
vamos a regalar millones de euros, pero en criptomonedas. Me parece que sí, que vamos a comprar criptomonedas ahora, que están de moda. Muchas gracias y hasta pronto.